Bienvenidos alumnos, vamos a hacer nuestra segunda parte de la clase Sistema Respiratorio. En un primer momento hablamos sobre la estructura anatómica de los órganos que conforman el sistema circulatorio, así como también la estructura microscópica. Esta segunda parte vamos a hablar sobre todo de la fisiología de la función principal del sistema respiratorio. Entonces lo hemos dividido en la etapa de ventilación, difusión, transporte y finalmente la regulación de todo ello, que es el control de la respiración. Muy bien, acá tenemos esta imagen que ya les he mostrado desde un inicio. Tenemos aquí la ventilación, que es lo que nos compete hablar en este primer momento. Se denomina ventilación al movimiento de gases, es decir, un volumen de aire que va del medio ambiente hacia los alvéolos a través de la vía aérea de conducción. Cuando uno habla de gases, estamos hablando de fluidos. Y lamentablemente a muchos no nos gusta, pero tenemos que hablar de física. Los fluidos, cuando van de una zona a otra, se rigen por gradientes de presión. Esta relación que hay entre volúmenes de gases y presiones que permiten el movimiento es el fundamento de la mecánica ventilatoria. Entonces, por eso es importante conocer las presiones, ¿no? Para poder ver cómo es que se manejan este flujo de aire. Muy bien, acá tenemos una imagen del ciclo respiratorio y para empezar primero, ¿no? Tenemos cuando una persona está en reposo, es decir, no hay ni inspiración ni expiración, ¿ya? La presión atmosférica, ¿okay?, en relación a la presión alveolar es cero. Por lo tanto, si ambas presiones, tanto fuera como dentro, son iguales, no hay flujo de aire. ¿Okay? ¿Se entiende? Durante la inspiración, ¿okay?, la presión tiene que ser negativa dentro del alvéolo para que pueda entrar el aire de la atmósfera hacia el pulmón. Miren cómo la curva se va hacia abajo, negativa. ¿Okay? Tiene que ser una presión subatmosférica. Uy, acá hay que cambiar, ¿verdad? Esto es con S. Muy bien. Una vez que terminamos la inspiración, ese aire tiene que salir. Pero para salir necesitamos tener una presión que sea mayor que la atmosférica. Obviamente estamos hablando ya ahora de la presión que está dentro del pulmón. Entonces tiene que ser una presión positiva o supraatmosférica para poder eliminar el aire del intrapulmonar hacia el medio ambiente, ¿no? Este ciclo ventilatorio tiene dos fases, ¿no? Una fase inspiratoria y una fase expiratoria. Siempre la fase expiratoria generalmente dura más que la fase inspiratoria, ¿ya? Pero para eso, para nosotros comprender cómo es que sucede este flujo de aire gracias al cambio de presiones, tenemos que recurrir a una fórmula, que es la ley de Boyle. La ley de Boyle nos dice que la presión de un gas en un recipiente cerrado, vamos a poner pulmón, es inversamente proporcional al volumen del recipiente cuando la temperatura es constante. Bueno, de repente no lo entendieron. Vamos a explicarlo nuevamente. Acá tenemos una imagen, ¿ya? Este es un recipiente cerrado, tiene un pistón aquí y contamos cuántas moléculas de este gas hay. 13 moléculas. Estas 13 moléculas de gas ejercen en una presión como 1, como ven aquí, ¿sí? Entonces, estas 13 moléculas tienen un volumen de 1 litro y ejercen una presión de 1 atmósfera. ¿Qué pasa cuando el pistón yo lo activo y lo deslizo hacia abajo, generando un menor volumen? ¿Ya? No se ha escapado el gas por ningún lado, ¿ok? Al generar un menor volumen, pero con el mismo número de moléculas, la presión tiene que aumentar. Entonces, por eso, la presión de un gas es inversamente proporcional al volumen en el que se encuentra este gas. Como dice acá, entonces, si la presión aumenta, ¿okay?, el volumen disminuye. Entonces, esto hay que aplicarlo en nuestro organismo. Vamos a ver. Acá tenemos. Como estamos hablando, obviamente, del sistema respiratorio, tenemos que hablar de un recipiente. Este recipiente es el tórax, ¿ya?, donde se encuentra inmerso el pulmón. Este recipiente, que ya lo hemos, para eso ya hemos descrito sus componentes, tiene huesos, tiene cartílagos y algo importante, tiene músculos.
estos músculos son los que van a contraerse o relajarse y con ello van a cambiar el volumen de la caja torácica. Y si tú cambias volumen, tienes que cambiar la presión por ley de Boyle. Veamos en la inhalación. Durante la inhalación, el diafragma se contrae. Y si se contrae, se aplana. Y si se aplana, lo que va a hacer es aumentar el volumen de la caja torácica, miren. ¿Sí? Y si tú aumentas volumen por ley de Boyle, la presión disminuye. Y si tú disminuyes la presión dentro del pulmón, la presión que está en la atmósfera, que no va a cambiar porque tú no ejerces presión sobre la atmósfera, no tienes control, esta presión este aire va a entrar a la cavidad pulmonar. ¿Se entiende? Otra cosa, se utilizan también los músculos intercostales, ¿se acuerdan? Estos intercostales lo que hacían era elevar las costillas con el fin de que el diámetro aumente. Y si aumenta el diámetro, aumenta el volumen. Y si aumenta el volumen, disminuye la presión. ¿Ok? ¿Qué sucede en la expiración? Todo lo contrario. Miren cómo la caja torácica disminuye su volumen. ¿Por qué? Porque el diafragma se relaja. Y si se relaja, se abomba, miren, se va hacia arriba, ¿no? Se desplaza hacia arriba y el volumen disminuye. Y si el volumen disminuye, la presión tiene que aumentar. Obviamente, ¿en relación a quién? A la presión atmosférica. Entonces, mayor presión acá adentro, menor presión atmosférica y el aire tiene que fluir del alveolo, en este caso, o del pulmón, hacia el medio ambiente. Lo mismo va a suceder con las costillas. ¿Se acuerdan del dibujo del balde que les puse en la clase pasada? Muy bien, las costillas se deslizan hacia abajo y si se deslizan hacia abajo, el volumen disminuye. Y si tu volumen disminuye, tu presión aumenta con el fin de que pueda salir el aire. ¿Ya? Entonces, quiero que regresemos a la primera. En la inspiración, tu presión tiene que disminuir. ¿Y eso disminuye gracias a qué? A que aumentas el volumen. Si aumentas el volumen, presión disminuye en relación a la presión atmosférica y el aire ingresa. Todo lo contrario, durante la expiración, el volumen de la caja torácica tiene que disminuir, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya se relaja el diafragma. Si disminuye el volumen, la presión aumenta, miren, supraatmosférica, en relación a la presión atmosférica. Y si aumenta, le gana a la presión atmosférica y por eso el aire sale. Es así como funciona el ingreso y salida del aire en los pulmones. Muy bien. Pero la ventilación no solamente, como hemos hablado, tiene que ver obviamente con los músculos, tiene que ver con la caja torácica, ¿no? Pero el pulmón no es un tejido rígido, ¿no? Es un tejido que está compuesto, que ya hemos visto en la parte de micro, por fibras elásticas. Por tejido conectivo, ¿ok? Tenemos al músculo, que está obviamente en la caja torácica, y todos estos, hay ciertos factores que van a tener que afectar la ventilación. Tenemos a la tensión superficial, a la distensibilidad y a la resistencia. El pulmón presenta cierta resistencia a distenderse, o sea, no es fácil, ¿ok?, distender un pulmón. Hay cierta resistencia que se ejerce gracias a dos cosas, a la distensibilidad y a la tensión superficial. Esta tensión superficial la vamos a hablar en una siguiente lámina. Vamos a hablar primero de la elasticidad. La elasticidad, vamos a imaginarnos un elástico, ¿ya? Vemos acá el elástico. El elástico es una estructura cuya característica es, si tú le aplicas una fuerza X para poder deformar este tejido, dejas de aplicar esa fuerza y el tejido tiene que regresar a su estado natural, ¿ya? Ese es un elástico. La función de ese es un elástico. El pulmón tiene fibras elásticas, por lo tanto, tiene que tener esta misma característica. Las fibras elásticas entonces van a ser expuestas a una fuerza de estiramiento durante la inspiración, ¿ok? Y cuando uno deja de inspirar y aparece la expiración, estas fibras elásticas que componen el tejido pulmonar regresan a su estado normal. Y por eso es que el pulmón nuevamente, como digo, regresa a su estado normal y disminuye su volumen y con eso puede sacar el aire del intra al extrapulmonar, ¿ya? Esa es una fuerza que tenemos. Otra fuerza que aparece en el pulmón es la tensión superficial.
La tensión superficial es una fuerza que ejercen las moléculas de agua, ¿ok? Pero cuando hay una interfase aire-líquido. Si ustedes han notado, por ejemplo, cuando derraman, ¿no?, agua en una superficie, no sé, en la mesa, donde quiera, se forman una gota. Estas gotas que ustedes ven acá tienen una forma y eso es gracias a que las moléculas de agua tienden a irse al centro por la fuerza que tienen. Esta tensión superficial es lo que hace que muchos animales, insectos, puedan caminar sobre el agua, ¿no? ¿Por qué? Porque en la superficie las moléculas de agua tienen una fuerza de atracción muy fuerte, ¿no?, muy grande, que hace que no se puedan separar fácilmente, ¿ya? Veamos este dibujito para entender mejor, o este de acá. Acá tenemos una molécula de agua, otra molécula de agua y otra molécula de agua. En el centro, las moléculas de agua ejercen fuerzas de atracción entre todas, ¿ya? Y estas fuerzas, como son vectores, se anulan. En cambio, las que están en la superficie, miren, como no tienes otra molécula acá arriba, tienes una fuerza que se ejerce de unión entre las moléculas que están una al costado de la otra y con las de abajo. Esto genera un vector resultante que hace que la fuerza de atracción sea hacia el centro en este caso de la gota de agua. Por eso es que no se deforma, ¿ya? Porque la fuerza es muy grande en la superficie, ¿ya? En la superficie del agua. Eso evita hace que la molécula o la gota de agua tenga esta forma, ¿no?, redondeada y sea difícil de poder desprenderla, ¿no?, o de poder eliminar esta tensión superficial. Esto aparece en el pulmón. Sabemos que en el alveolo, en la parte superficial del alveolo, o sea, en la superficie del alveolo, hay una fina capa de agua, ¿okay? Y se genera una interfase agua y aire, ¿sí? Y en la superficie de esta película de agua hay una tensión superficial determinada. ¿Qué hace qué? Que la molécula no quiera separar, las moléculas de agua no quieran separarse entre ellas. Por lo tanto, cuando yo quiera inflar ese alveolo, estas moléculas de agua no lo van a permitir. O voy a necesitar mucha fuerza para poder romper esta tensión ejercida por esta molécula de agua. Muy bien, y eso es la tensión superficial. Acá, por ejemplo, tenemos un alveolo, ¿ya? Este alveolo tiene agua en la superficie, vamos a suponer que sea esta zona de acá, y las moléculas de agua que están pegadas una al costado de la otra, es como si estuvieran haciendo una ronda, ¿ya?, agarradas de la mano, una al costado de la otra. Como no quieren separarse, porque hay una tensión superficial, ellas tienden a colapsar el alveolo. La fuerza resultante de esas moléculas que no quieren separarse hacen que el alveolo tienda a colapsarse. Por eso aquí la flecha se va hacia el centro. ¿Ok? Esto es en un alveolo grande. Miren, en un alveolo pequeño, mientras más pequeño sea el alveolo, la fuerza de colapso, o sea, de no querer distenderse el alveolo, es muchísimo mayor. Y esto lo relacionamos con una ley, otra vez física, siempre acá tenemos que hablar un poco más de física, es la ley de Laplace. La ley de Laplace nos dice que la presión de colapso del alveolo es directamente proporcional a 2 veces la tensión superficial, es decir, esa fuerza que tienen estas moléculas de agua de la superficie de no querer separarse sobre el radio, que sería inversamente proporcional a la presión de colapso. Eso significa que los alveolos más pequeños, si el radio es menor, la presión de colapso es mayor. Y si el radio es mayor, la presión de colapso es menor. Y entonces, cuando queremos inflar 2 alveolos, va a ser más difícil a inflar e insuflar el alveolo pequeño que el alveolo grande, ¿ya? Pero para esto, nuestro organismo, después de muchos años de evolución, ha generado una sustancia que rompe estas fuerzas o estas moléculas de agua a especie como si fuese un detergente o un jabón. Y eso se llama surfactante. El surfactante es una sustancia que ya le hemos hablado también cuando hicimos microestructura, que es producida por los neumocitos tipo 2. Es una mezcla de fosfolípidos con proteínas
con algunos iones, y que predominantemente el fosfolípido es el dipalmitoil fosfatidilcolina. ¿Qué hace esta estructura? O mejor dicho, esta sustancia. Esta sustancia tiene un área o una zona hidrofóbica y una zona hidrofílica que se unen a las moléculas de agua y las separa. Miren cómo acá es como si separase e hiciera huequitos, ¿no? Entonces ya las moléculas de agua no están agarradas de la mano, como al inicio lo estaban, sino que viene el surfactante y las separa. Por lo tanto, la tensión superficial va a disminuir. Y por lo tanto, el alveolo o la presión de colapso va a ser muchísimo menor. ¿Ya? Les pongo esto en rojo porque los alveolos más pequeños son los alveolos que van a tener mayor probabilidad de colapsarse siempre y cuando no hubiera el surfactante. Y el surfactante es una sustancia, como les digo, que se produce en el neumocito tipo 2 y que es muy importante al momento de nacer, ¿no? En los niñitos, en los recién nacidos. Un recién nacido a término tiene buena cantidad de surfactante y por lo tanto la primera respiración que van a hacer ellos, que es la más importante, porque va a distender a los alveolos, va a ser más fácil en ellos que en algún bebito prematuro en el cual no se haya producido el surfactante o sea un surfactante no tan eficaz, no tan eficiente, y por lo tanto el esfuerzo respiratorio que tenga que hacer un bebito prematuro es mucho mayor que el esfuerzo que debe hacer un bebito o un recién nacido a término. ¿Ya? Por eso es importante la presencia o no de surfactante. Eso me indica a mí madurez pulmonar. ¿Ya? Muy bien, entonces, hasta acá hemos hablado de la ventilación. La ventilación es un proceso por el cual ingresa y sale aire. El ingreso y salida de aire tiene que verse o está relacionado con el aumento o disminución del volumen pulmonar, y eso es gracias a los músculos. Tú aumentas tu volumen durante la inspiración y eso hace que disminuya la presión del pulmón, y presión, estamos hablando de la presión intrapulmonar, y por lo tanto ingresa el aire de la atmósfera. ¿Sí? Esto es por ley de Boyle. Lo contrario sucede en la expiración. Durante la expiración el volumen disminuye porque el diafragma se relaja y la presión aumenta dentro del alveolo y por lo tanto le gana la atmosférica y puede salir el aire. Para tú poder distender y tu pulmón necesitas tener un tejido que sea elástico. El pulmón tiene un tejido elástico que hace que pueda regresar a su estado normal. Otra fuerza, otro factor importante durante la ventilación es la tensión superficial que hemos hablado. Es la fuerza que ejercen las moléculas de agua en una interfase aire-agua, que hace que no puedan separarse y por lo tanto, si estamos en el alveolo no pueda insuflarse. Y si no se insufla, se colapsa el alveolo. Por ley de Laplace, ya sabemos, ya lo revisan nuevamente, para eso necesitamos una sustancia que rompa esa tensión superficial y eso es el surfactante, ¿ya? Que todos lo tenemos, lo producimos y lo eliminamos y lo seguimos produciendo constantemente gracias a los neumocitos tipo 2. Muy bien, una vez que tenemos ya el aire dentro del alveolo, necesitamos difundir ese gas, ¿ya? Que es la hematosis o también conocido como hematosis. Es el oxígeno que ingresa del aire, es transferido del alveolo al capilar pulmonar y finalmente es transportado puede ser por una molécula, una proteína o puede ir libre hacia las células periféricas o de otros tejidos. En el tejido, el CO2, producto del metabolismo, es eliminado o difundido hacia el lado venoso de la circulación sistémica y posteriormente es llevado hacia los pulmones para ser eliminado por los alveolos, ¿no? A través del aire expirado. Muy bien, entonces el término aquí hematosis es el intercambio que existe en el alveolo, ¿no? De oxígeno que ingresa a la arteria y, mejor dicho, el oxígeno que ingresa a la sangre que va a ser arterializada y la salida del CO2 de la parte venosa hacia el alveolo. Muy bien, ahora, hemos hablado de que cuando pasa el aire, ¿no es cierto?, de un medio a otro, lo hace por gradiente de presiones, ¿estamos de acuerdo? En la difusión, que es el paso de un gas, en este caso, a través de una membrana semipermeable, lo hace a través de la difusión. Y la difusión se hace por gradiente de concentraciones o gradiente de presiones. Entonces, si estamos difundiendo oxígeno del medio ambiente hacia la sangre, tenemos que conocer el valor de la presión y de la concentración del oxígeno en el aire atmosférico. El aire atmosférico es una mezcla de gases, ¿ya? Es como si fuese una gran
una gran masa, ¿no es cierto?, que tiene componentes, ¿no? Tienes como una receta, tiene sus componentes, sus elementos, sus materiales. El nitrógeno corresponde el 78.09, vamos a ponerle 79% del gas atmosférico. Es decir, de 100 mililitros, ¿no es cierto?, 79 mililitros de aire es de nitrógeno. El oxígeno es el 21%. El argón, que son gases, también 0%, dióxido de carbono se considera 0% y bueno, otros gases como puede haber también 0%. Lo más importante que es el oxígeno. Es decir, que si yo tomara una muestra de aire, el 21% de esa muestra es oxígeno. Y esa concentración, o sea, el 21%, es igual en cualquier parte del planeta, ya sea acá en Lima, puede ser, no sé, en la altura, ¿no es cierto?, en Junín, en Puno, vamos a suponer, o en alguna otra parte del mundo. La concentración es la misma. Lo que varía es la presión parcial. Eso sí me va a variar porque va a depender de la presión atmosférica. La presión atmosférica a nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio. A medida que uno asciende, esta presión parcial va disminuyendo, ¿ya? Y si disminuye la presión parcial del todo el aire atmosférico, obviamente va a disminuir la presión parcial de los elementos que lo componen, pero jamás va a cambiar la concentración, ¿ya? Muy bien, entonces, una vez que ingresa el aire, vamos a ver acá primero la composición del aire atmosférico. Acuérdense que a mí el gas que me importa es el oxígeno, ¿no? El nitrógeno, el CO2 y los demás no me interesan, al menos ahora. El aire atmosférico tiene una presión parcial de oxígeno de 150 milímetros de mercurio. ¿Y cómo hallamos esto? Fácil. Multiplicas 760 milímetros de mercurio, estamos hablando a nivel del mar. Generalmente cuando hablamos de valores se habla a nivel del mar, ¿no? Esto puede variar, como les dije, si uno va ascendiendo, ¿no?, porque va a cambiar la presión atmosférica. Multiplica 760 milímetros de mercurio por la concentración, que es 21%, te sale aproximadamente 159, 160 milímetros de mercurio. Pueden hacer ustedes el cálculo con cualquier presión atmosférica. Si la presión atmosférica, no sé, en alguna parte de la Tierra, que es en la altura, ya no es 760, será 700, pongamos, lo multiplicas por 21% y te sale la presión de oxígeno en esa zona, ¿ok? La presión de CO2 se considera 0.3 milímetros de mercurio. En realidad sería casi cero, o sea, no respiramos CO2 nosotros, más bien lo eliminamos, no lo respiramos. Una vez que ingresa el aire de la atmósfera, pasa por la tráquea, ¿no es cierto?, pasa por los bronquios y termina en el alvéolo con una presión de 105 milímetros de mercurio. ¿Por qué disminuye? Porque dentro de la vía aérea tenemos vapor de agua. Y ese vapor de agua, que es un gas, ¿no?, o sea, es el agua en vapor, ejerce una presión, ¿no? Entonces hay que restarle a esta 159, le restamos la presión de vapor de agua y nos queda 105. Esta presión con la cual llega en el alvéolo de 105 es muchísimo mayor que la presión de oxígeno que hay en la sangre desoxigenada. Miren cuánto es, 40. Entonces, de 105 a 40 hay una gran gradiente de concentraciones, de presiones, lo que hace posible el ingreso de oxígeno al capilar para formar la sangre oxigenada. Entonces, gracias a esta gradiente de presiones es que el oxígeno puede ingresar. Una vez que ingresa en este caso sería la vena pulmonar, ¿no es cierto?, que llega sangre oxigenada, va hacia el corazón, ¿no?, va hacia la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, sale por la aorta y es aquí en estas arterias que son ramas de la aorta donde uno toma el estudio de gases arteriales, que es el AGA, no sé si alguna vez han escuchado, y ahí le va a salir un valor, que es el que nosotros utilizamos para saber si el paciente no tiene alguna alteración de las presiones de oxígeno y CO2. Aquí la presión de oxígeno en la sangre oxigenada es 95 milímetros de mercurio. Disminuye un poco, ¿no? De 105, 100 que era aquí, disminuye a 95 milímetros de mercurio. Esa es la presión normal de oxígeno en sangre oxigenada. Esta presión de oxígeno
va a ir a toda la circulación sistémica, el oxígeno va a ser entregado hacia los órganos o tejidos, gracias a que también hay una gradiente de presiones. Miren cuánto es la presión de oxígeno en los tejidos, es 40. De 95 a 40 el oxígeno pasa muy bien porque tiene una buena gradiente de presión. Y el CO2 sale de la célula, miren que tiene 45 milímetros de mercurio, ¿ok? Y la presión de CO2 es 40, como ven acá. Entonces hay una gradiente de 5 más o menos, ¿no? Puede salir el CO2. Sale el CO2, se transforma ya en sangre venosa con una presión de oxígeno de 40, porque ya se entregó todo ese oxígeno a los tejidos, y con una presión de CO2 de 46, porque se está trayendo el CO2 de los tejidos, o sea, es un producto de desecho, y llega hacia los pulmones. En los pulmones, esta presión de oxígeno se enfrenta a una presión de 105, nuevamente del alveolo, y por eso es que el oxígeno puede ingresar nuevamente al capilar pulmonar. Y miren el CO2 se enfrenta con una presión de 46 milímetros de mercurio en la zona desoxigenada que llega hacia el alveolo, frente a una presión de CO2 de 40. Tiene una gradiente más o menos de 6 milímetros de mercurio. Si bien es cierto, la gradiente es pequeña, pero significativa para que pueda el CO2 salir. Un dato importante, el CO2 es un gas muy difusible. Es mucho más difusible que el oxígeno incluso. Por eso es que a pequeñas gradientes puede salir de la circulación hacia el alveolo. ¿Okay? Y nuevamente la sangre se convierte en sangre oxigenada porque ya botaste el CO2 e ingresaste el oxígeno. ¿Cuál sería entonces el valor del oxígeno? 95 y del CO2 de 40. Y así se repite todas las veces que inspiramos y expiramos. ¿Ya? Esto se llama difusión de gases. Muy bien. Algo muy importante es que para tú difundir un gas del alveolo al capilar se necesita de una membrana, que lo hemos hablado también en histología. Importante porque en ciertas patologías esta membrana puede engrosarse y puede producir cambios o alteraciones en la difusión de un gas. Para eso hay una ley también. Nuevamente recurrimos a la física, que es la ley de Fick. La ley de Fick me dice que la difusión de un gas es mayor cuanto mayor gradiente de presión haya. Miren aquí, la presión alveolar de oxígeno es 105 y la presión alveolar de sangre que llega al pulmón es de 40. Entonces su gradiente de presión es bastante amplia y eso hace que el oxígeno pueda difundir muy bien. ¿Ya? Al contrario, ¿no? El CO2, que es de 46, miren, es mayor que esta presión que hay en el alveolo, que es de 40. Por lo tanto, el CO2 puede moverse gracias a una gradiente de presiones. Entonces, es directamente proporcional, como les digo, Fick nos dice que la difusión de un gas es directamente proporcional a la gradiente de presiones que existe entre ambos espacios, ¿no? En este caso, entre el alveolo y el capilar pulmonar. ¿Qué más nos dice? Es directamente proporcional al área. ¿A qué área estamos hablando? Al área del alveolo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que el alveolo, si tú estirabas todos los alveolitos, ¿okay? Tenías un área de 75 metros cuadrados? Es bastante. Mientras más área alveolar tengas, más oxígeno va a poder ingresar y más CO2 puede salir. Directamente proporcional también al coeficiente de difusión. El CO2 es muy difusible, ¿ya? en relación al oxígeno, pero es inversamente proporcional a la distancia que existe entre un espacio y otro. En este caso, entre el alveolo y el capilar. El espacio es mínimo, menos de 0.5 micras, ¿ok? Y está compuesto por la pared del alveolo, ¿ok? Tenemos el intersticio, ¿sí? Y la pared del capilar. Dentro de la pared del alveolo y capilar está la membrana basal. Este espacio es bastante pequeño, ¿ya? Mientras más pequeño sea el espacio, o sea, más delgado sea esta barrera, el gas va a difundir libremente, ¿ya? ¿Qué pasa cuando este espacio se torna patológico? Por ejemplo, se llena de agua, es un edema, ¿no es cierto? Ahí lo que puede pasar es que hay mayor distancia y el oxígeno va a tener dificultad para poder moverse libremente del alveolo hacia el plasma, ¿sí? Entonces, es importante esta barrera hemato-aire, ¿ya? Y otro dato importante es la gradiente alveolo arterial. La gradiente alveolo arterial es la diferencia que existe entre el oxígeno en el alveolo, que es más o menos 100 a 105,
y la de la arteria, que es 95 milímetros de mercurio. Normalmente debería ser igual, ¿no? 105 y 105. Acuérdense que los gases difunden de un mayor a menor presión hasta que se equilibran. Deben equilibrarse, pero acá no se equilibran. ¿Por qué? Porque hay un cortocircuito fisiológico. Es decir, en alguna parte del organismo, sobre todo en el pulmón, gracias a las arterias bronquiales y a las venas tebesianas que se conectan directamente con la aurícula izquierda, se mezcla la sangre venosa, o sea, la sangre desoxigenada con la sangre oxigenada. Y por esto genera una disminución de la presión arterial de oxígeno. Esto es normal. Esto se denomina cortocircuito fisiológico y es aproximadamente el 2% del gasto cardíaco. ¿Ok? La presión, en cambio, alveolar de CO2 es igual a la presión arterial de CO2 porque se equiparan. Esto sí cumple, ¿no? Esta gradiente alveolar arterial, cuando ya llevemos el curso de respiratorio, lo vamos a ampliar muchísimo más, pero es importante porque nos va a dar información sobre si hay alguna patología que cause hipoxemia. ¿Ya? La gradiente alveolar arterial entonces tiene que ser normal entre 5 a 10 milímetros de mercurio. Y como les digo, se debe a un cortocircuito fisiológico o un shunt. El shunt es la mezcla de sangre desoxigenada con sangre oxigenada. ¿Se puede mezclar en el organismo? Sí. Eso es gracias a dos situaciones anatómicas. Las venas tebesianas que drenan directamente en la aurícula izquierda y la circulación bronquial, ¿ya? Que ya hemos hablado también, que es la que nutre al pulmón, ¿ya? Muy bien. Una vez que el oxígeno difunde del alveolo hacia la sangre, tiene que disolverse ya en un medio líquido, ¿no? Porque pasó de un medio gaseoso, el oxígeno, a un medio líquido. Y por lo tanto puede disolverse allí, ¿no? O puede unirse a una proteína. El oxígeno disuelto solamente corresponde al 2% del oxígeno que va por sangre. Es muy poquito. ¿Y eso es por qué? Porque el oxígeno tiene un coeficiente de solubilidad muy bajo, o sea, no se disuelve muy bien dentro de la sangre. Para eso, el organismo se vale de otra estructura que es una proteína, que es la hemoglobina. Entonces, si bien es cierto el oxígeno, si no tuviéramos hemoglobina, solamente llevaríamos 0.3 mililitros de oxígeno por cada 100 milímetros de sangre. Casi nada, ¿no es cierto? No podríamos vivir. Menos mal que tenemos una proteína que es la hemoglobina. La hemoglobina lleva 20 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre y corresponde al 98% de todo el oxígeno que hay en sangre. Pero algo muy importante que también tenés que reconocer, estas moleculitas de oxígeno que están ahí nadando en el plasma, ¿okay?, de la sangre, ejercen una presión que es la que permite el ingreso de oxígeno del aire alveolar hacia la sangre. Las que están unidas al a la hemoglobina no ejercen presión parcial. Ojo, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso. Muy bien, entonces la proteína, que es la que va a llevar el oxígeno, ¿no es cierto? El 98% del oxígeno que ingresa del aire alveolar es la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que está compuesta por 4 subunidades, por eso se llama una proteína tetramérica. Estas subunidades pueden ser 2 alfa y 2 beta, ¿no?, que es la hemoglobina adulta. Cada subunidad que está de acá es un grupo hemo, contiene un grupo hemo. Este grupo hemo está unido a un fierro o un hierro en estado ferroso y se une a una molécula de oxígeno. La hemoglobina, cuando se une al oxígeno, se le denomina hemoglobina relajada. Y la hemoglobina, cuando se encuentra sin el oxígeno, se denomina hemoglobina tensa. Es simplemente esto un cambio estructural que hace la hemoglobina gracias a que se une al oxígeno, ¿no? Muy bien. Si yo pudiera esquematizar el porcentaje de saturación de hemoglobina con el oxígeno, ¿okay?, frente a la presión arterial de oxígeno, se dibuja una curva, que es la curva de la hemoglobina, ¿no?, en donde esta curva lo que estás tú relacionando son dos valores. Por un lado, la presión arterial de oxígeno.
¿Se acuerdan que la presión arterial de oxígeno la daba el oxígeno que estaba libre, ¿no es cierto? No unida a la hemoglobina, ¿ok? Eso quiere decir que, por ejemplo, nosotros tenemos una presión arterial de oxígeno de 95, ¿se acuerdan? ¿No es cierto? De 95. ¿Qué porcentaje de saturación le corresponde? Miren, le corresponde casi el 95-97%. ¿Qué significa porcentaje de saturación? Es la cantidad de oxígenos que están dentro de la hemoglobina. Se considera pues que si hay 2 moléculas de oxígeno estaríamos al 50% de hemoglobina saturada. Si están los 4 espacios sería un 100%. Y si está solamente un oxígeno sería el 25%. ¿Okay? Ojo que esto es un promedio, ¿no es cierto? Va a haber hemoglobinas que van a estar saturadas al 100%, alguna hemoglobina de repente, no sé, al 75%, otros al 80%, al 90%. Esto es un promedio que se utiliza. La curva que se dibuja en la hemoglobina es una curva de tipo sigmoidea, o sea, no es lineal. Se dan cuenta que al inicio, en los primeros 40 milímetros de mercurio de oxígeno, de presión de oxígeno, el porcentaje de saturación es bastante elevado, ¿no? Se eleva rápidamente. A medida que uno va aumentando la presión arterial de oxígeno, el porcentaje de saturación no va a aumentar significativamente. ¿Ya? Por ejemplo, el cuerpo, el organismo, puede soportar, miren, de 90 a 100 milímetros de mercurio, de 90 a 100 de porcentaje de saturación de la hemoglobina, le corresponden presiones de 60 milímetros de mercurio en sangre, para que esté saturada al 90%. O sea, quiere decir que si tú tienes oxígeno de 60 milímetros de mercurio en sangre, tu hemoglobina está saturada al 90%. O sea, no es significativo todavía. Por debajo de esos valores, miren cómo sí cambia drásticamente el porcentaje de saturación. Entonces uno puede soportar entre 60 milímetros de mercurio, 70 milímetros de mercurio de oxígeno en sangre y tener un porcentaje de saturación bastante adecuado. ¿Y esto a qué se debe? A que la hemoglobina tiene una característica que es la de la cooperatividad. Es decir, cuando la hemoglobina se une a un oxígeno, aumenta la capacidad, ¿no es cierto?, o el hambre, ¿no?, de querer otro oxígeno. Entonces rápidamente capta otro oxígeno, ya a presiones parciales menores, o sea, no muy elevadas, ¿no? A pequeños cambios de presión parcial, jala rápidamente el oxígeno, ¿no? Y así sucesivamente hasta llegar a la parte en la cual ya se aplana, que es a presiones parciales de 60 milímetros de mercurio. Eso se llama cooperatividad. O sea, el oxígeno, a medida que se va uniendo a la hemoglobina rápidamente quiere captar más oxígeno, ¿ya? Y con eso completa sus 4 espacios en la proteína. Hay un término importante que es el P50. El P50 es el valor a la cual la hemoglobina se encuentra saturada al 50%. Miren aquí. Y es aproximadamente 27 milímetros de mercurio. Es decir, que si yo tuviera en mi sangre 27 milímetros de mercurio, el porcentaje de saturación de hemoglobina es de 50%. O sea, tengo 2 moléculas todavía dentro de mi hemoglobina. ¿Qué pasa si la presión, el P50 cambia? Es decir, ya no es 27, sino es, vamos a suponer, 50. Eso quiere decir que la hemoglobina necesita más presión para poder tener 2 moléculas de oxígeno. Eso quiere decir que la hemoglobina está perdiendo la afinidad que tiene, o sea, el querer coger el oxígeno va a ser menor. ¿Por qué? Porque vas a necesitar más presión para poder coger la misma cantidad de oxígeno que la que usabas con 27 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces la afinidad de la hemoglobina va a disminuir. En cambio, si tú a los 10 milímetros de mercurio de presión de oxígeno se satura al 50%, eso quiere decir que has necesitado menos presión de oxígeno para tú poder captar esas 2 moléculas de oxígeno. ¿Se entiende? Por lo tanto, tu afinidad de la hemoglobina es muchísimo mayor. O sea, la hemoglobina es más afín, coge rápidamente ese oxígeno a presiones de oxígeno menores. ¿Ok? No se olviden de esto porque hay patologías en las cuales la P50 va a cambiar y la curva se va a ir hacia el lado derecho o se puede ir hacia el lado izquierdo.
Hay patologías en las cuales la afinidad de la hemoglobina aumenta y en otras aumenta hacia este lado, o en otras en las cuales la afinidad de la hemoglobina disminuye y se va hacia la derecha, ¿ya? Entonces no se olviden de este gráfico de la hemoglobina, es muy característico de este tipo de proteína que transporta el oxígeno. Cuando la hemoglobina no está unido al oxígeno, eso se denomina hemoglobina desoxihemoglobina. Cuando la hemoglobina está formada por el grupo M, tiene a hierro en estado férrico, es decir, en Fe3, o sea, el hierro en valencia 3, eso se llama metahemoglobina. Y la metahemoglobina no se une al oxígeno, lamentablemente. No es una hemoglobina que nos va a ayudar. ¿Ya? Existe también otra serie de hemoglobinas como la hemoglobina fetal, la hemoglobina S, que es la drepanocítica, que son alteraciones de la hemoglobina en cuanto a sus subunidades, ¿no? En cambio, la hemoglobina fetal no es una hemoglobina alterada, es una hemoglobina propia del feto, ¿ya? En la cual su afinidad es muchísimo mayor por el oxígeno que la hemoglobina adulta, porque el feto está dentro de un medio hipóxico. Por lo tanto, necesitas una hemoglobina que rápidamente capte lo poco oxígeno que puede haber en el intraútero. Muy bien, estos son los valores del oxígeno en sangre arterial. A ver, y sangre venosa, ¿no? La presión de oxígeno a nivel arterial es de más o menos 100 milímetros de mercurio. Puede ir entre 95, 98, 99 milímetros de mercurio. A 100 milímetros de mercurio, el porcentaje de saturación es de 97 milímetros de mercurio. Miren, es decir, que casi tiene las 4 moléculas dentro de la hemoglobina. El oxígeno que está unido a la hemoglobina es más o menos 19.7 mililitros por decilitro. Y miren el oxígeno disuelto en sangre, solamente 0.3. O sea, es casi nada, ¿no? O sea, pero este oxígeno disuelto, que casi es nada, es el que ejerce la presión de oxígeno, este de acá. En el lado venoso, donde ya el oxígeno ha sido entregado a la célula y regresa como sangre desoxigenada, la presión de oxígeno en la vena es de 40 milímetros de mercurio. La saturación es de 75, miren, 75%, o sea, estaríamos acá. Al 75% de milímetros de mercurio, perdón, aquí, 75%, tenemos que le corresponde una presión de aproximadamente 40 milímetros de mercurio. Miren, en esta zona, acá estaría la sangre venosa, y la sangre arterial tendría que estar pues por acá, ¿no? Que es 95 o 100, que corresponde a 97 milímetros de mercurio. Muy bien, el oxígeno unido a la hemoglobina es de 15, el disuelto es casi nada, ¿ok? Y es de 15.3. Bueno, esta es la diferencia que hay entre la presión de oxígeno en la sangre arterial y la sangre venosa. Muy bien. Una vez que ya hemos hablado del oxígeno, tendremos que hablar ahora del CO2. El CO2 se produce en las células, producto del metabolismo celular, a una tasa de aproximadamente 200 mililitros por minuto. Este CO2, que es un gas, se une al agua, ya gracias a una enzima, y forma el ácido carbónico. Este ácido carbónico se disocia en dos iones, ¿no? Uno es el ion hidroxilo, ¿no? O los hidrogeniones y el bicarbonato. Y es así como es que se transporta ese CO2 por sangre. Principalmente tiene 3 formas de transportarse el CO2. Disuelto como CO2 es muy poco, 5%, o sea, moléculas de CO2 disueltas en sangre, poco. Como bicarbonato, este de acá, el 90% del bicarbonato es la forma por la cual se transporta el CO2. Los compuestos carbamino, que es la carbamina hemoglobina, es decir, la hemoglobina que capta el CO2 es un 5%, y otras formas como carbonatos y ácido carbónico, que es menos del 1%, ¿no? Entonces, lo más importante es que la forma la forma principal de transporte de CO2 es gracias al bicarbonato. Y esto se debe a una enzima que es la anidrasa carbónica. Muy bien, y estos son los valores en los cuales vamos a encontrar el CO2. Es lo mismo que hablé al inicio, ¿no? Creo
que sí. La presión arterial de CO2 es de 40 milímetros de mercurio y de la sangre mixta venosa es de 46 milímetros de mercurio. Siendo, miren, la principal forma por la cual viaja este CO2 es en la forma de bicarbonato, 24 milimoles o mil equivalentes. Y en el CO2 tiene que ser pues mayor, ¿no es cierto? Perdón, en la sangre venosa tiene que ser muchísimo mayor, ¿no? Que es 25.6 milimoles. Muy bien. Y los demás son los valores de las distintas otras formas de transporte de CO2. Muy bien. Ahora vamos a hablar del control de la respiración. La respiración es un proceso que es involuntario, controlado por el bulbo raquídeo y por la protuberancia, ¿no? Que son estructuras que se encuentran en el tronco encefálico. Es un proceso, como les dije, automático y tiene que ser rítmico, que se ajusta de manera constante para cubrir de forma adecuada los requerimientos metabólicos de oxígeno y eliminación de CO2. O sea, para eso tenemos una frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria es la que tenemos, que es aproximadamente de 12 a 20, ¿no es cierto? Es porque es el ritmo que necesitamos para poder eliminar el CO2 que producimos en forma basal e ingresar el oxígeno necesario para nuestras células. La regulación de la ventilación se da por dos controles, un control nervioso y un control químico. El control nervioso está dado por estructuras nerviosas que se encuentran sobre todo en el tronco encefálico. Tenemos el centro respiratorio posterior o dorsal, el ventral o anterior, el neumotáxico y el apnéustico. Y hay otro que es el centro de regulación, que es el Bötzinger, que lo vamos a hablar en un momento. Y el control químico se hace a través de quimiorreceptores, que captan información de concentraciones de CO2, de oxígeno y también de alguna forma del el pH sanguíneo. Los hay centrales, es decir, los que están en el sistema nervioso central, y los periféricos que se encuentran a nivel de los quimiorreceptores carotídeos. Muy bien, esta es una imagen de lo que vendría a ser todos estos centros de respiración que son núcleos, es decir, una configuración de somas de neuronas que se agrupan y forman estos diversos núcleos. Ahora, empezamos con los núcleos respiratorios medulares, es decir, los que están en el bulbo raquídeo. Tenemos al grupo respiratorio dorsal, y se llama dorsal porque está en la parte posterior, ¿no?, del tronco. Este grupo respiratorio dorsal es el centro regulador más importante que existe en la inspiración. Ya, gracias a él es que podemos inspirar y nos da este ritmo respiratorio básico, que es rítmico, ¿no es cierto?, que es aproximadamente de 12 a 20 respiraciones por minuto. Recibe aferencias del 10º par craneal y del 9º par craneal, o sea, glosofaringeo y neumogástrico o vago, y le lleva información eferente hacia los músculos de la respiración, ¿no?, sobre todo al diafragma, que es el principal músculo de la inspiración. Luego tenemos el otro núcleo, que es el ventral porque está delante del dorsal. Este núcleo es el principal núcleo durante la expiración. O sea, en la expiración este es el que va a actuar, y también en la inspiración, pero cuando se hace ejercicio o en una respiración forzada. Pero en una respiración quieta es el dorsal, en una respiración forzada es el respiratorio ventral. Generalmente, como dice ahí, no es activo en la ventilación normal. O sea, ustedes ahorita lo único que está actuando es su grupo respiratorio dorsal. Si estuvieran haciendo ejercicio, se activa el ventral, porque es el encargado de mandar información a los músculos expiratorios e inspiratorios, pero los que no son primarios, ¿no?, sino los accesorios. Muy bien, el otro centro respiratorio que tenemos y está superior a los que están en el bulbo y se encuentran en este caso en la protuberancia es el centro neumotáxico, que lo ven aquí. Este centro neumotáxico es el que limita la inspiración. O sea, es el que te dice, ok, vas a inspirar hasta aquí, ok, esta cantidad de aire, que es el volumen corriente, y limita también la frecuencia respiratoria. ¿Ya? Es el que como que te dice, el que te regula
a los demás, ¿no es cierto? Limita la inspiración, hace que no inspires demasiado, ¿ok? Limita el volumen corriente, que es el aire que ingresa y sale en una respiración quieta, y limita también la frecuencia respiratoria. Tiene como actividad de inhibir al centro apneústico, que es el que está aquí abajo. O sea, siempre lo está inhibiendo el centro apneústico. ¿Cuál es la función del centro apneústico? Que es el que está aquí, miren. El centro apneústico tiene un ritmo intrínseco, o sea, tiene un ritmo especial, diferente, ¿ok? Y si está activo, tiende la persona a hacer una respiración de tipo apneústica, que son inspiraciones prolongadas, ¿ok? Y expiraciones cortas. Normalmente la inspiración es mucho menor que la expiración, ¿ok? En cambio, es más o menos un tercio es inspiración y 2/3 es expiración. En tiempo estamos hablando, ¿no? La respiración apneústica es una inspiración muy prolongada y profunda y una expiración muy corta, ¿ya? Este centro apneústico, menos mal, está inhibido por este centro neumotáxico. Cuando se rompe esta inhibición, es que tienes una respiración apneústica, ¿ok? Y por último, tenemos a este complejo que es el Prebotzinger. No se sabe muy bien su función, ¿no? de este núcleo, pero a parecer regula al centro respiratorio dorsal, porque está y ventral, que es porque están pues exactamente por arriba, ¿no? de estos dos centros respiratorios. No tiene una función conocida 100%, pero al parecer tiene que ver con el ritmo de una inspiración, de una respiración normal, ¿ya? Los que más se conocen son los que he nombrado anteriormente, ¿no? que son estos 4. El otro control químico es el de los quimiorreceptores. El objetivo de la respiración es mantener dentro de ciertos límites a la expresión parcial de oxígeno y CO2. O sea, es importante tener ciertos niveles adecuados de oxígeno y CO2. ¿Y cómo lo sabemos eso? Lo sabemos gracias a que hay unos sensores que se encuentran a nivel del tronco encefálico, que son los quimiorreceptores centrales, y otros que se encuentran a nivel del callado aórtico y del cuerpo carotídeo, que es en la bifurcación de la carótida, que son los quimiorreceptores periféricos. Los quimiorreceptores centrales son los más importantes. Estos quimiorreceptores lo que captan es información sobre todo del ion hidrogenión, o sea, responden al cambio del pH de forma directa, pero de forma indirecta están viendo que el CO2 ha aumentado en cantidad. ¿Cómo es esto? Cuando aumenta el CO2 en el líquido extracelular, este se une al agua. Al unirse forman el ácido carbónico, que se disocia a su vez en ion bicarbonato y ion hidrogenión. Este ion hidrogenión cruza la barrera hematoencefálica y produce un cambio del pH, se torna un pH ácido, y eso activa al área quimiorreceptora, ¿no? que se encuentra en esta zona, y activa al grupo inspiratorio dorsal. ¿Y qué le dice? Tenemos mucho CO2, tienes que aumentar la frecuencia respiratoria para que puedas eliminar ese CO2 que se nos está quedando en el líquido extracelular. Entonces, estos quimiorreceptores centrales responden directamente al hidrogenión, pero indirectamente al CO2. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el CO2 no cruza la barrera hematoencefálica. Entonces, a niveles elevados de CO2, los quimiorreceptores responden aumentando la ventilación, o sea, aumentando la frecuencia respiratoria, ¿sí? Estos quimiorreceptores centrales lamentablemente tienden a adaptarse con el tiempo, ¿ya? Este es un tema importante en pacientes que tienen alguna enfermedad en la cual les retienen mucho CO2. Se adaptan a ese nivel de CO2 y respiran, ¿no? con una frecuencia respiratoria aparentemente normal, pero con un CO2 elevado, ¿ya? Y eso es porque con el tiempo estos quimiorreceptores se adaptan. El otro quimiorreceptor es el periférico. Estos responden sobre todo a disminuciones de la presión de oxígeno, ¿ya? Pero a disminuciones de oxígeno menos de 60 milímetros de mercurio. Ustedes recuerdan, según la curva de hemoglobina, les recomiendo que revisen ahorita su curva de hemoglobina, van a ver que entre 60 o 70 milímetros de mercurio de presión de oxígeno, el porcentaje de saturación de hemoglobina es de 97, 90, 100 milímetros, 100%. Pero cuando baja a ese nivel de 60, es que el porcentaje de saturación de hemoglobina disminuye. Y si tú disminuyes el porcentaje de saturación de hemoglobina, estás llevando menos oxígeno a las células, ¿no? Entonces, por eso, niveles menores de 60 milímetros de mercurio
activan a los quimiorreceptores periféricos para que aumenten la ventilación. ¿Se entiende? ¿Ya? Y lo bueno de este tipo de quimiorreceptores es que estos no se adaptan. Siempre van a activarse cuando disminuye la presión de oxígeno a menos de 60 milímetros de mercurio. Pero es una presión muy baja, ¿no es cierto? Se imagina tener 60 milímetros de mercurio, es bastante baja en relación a lo que normalmente deberíamos tener, que 100 a 90 milímetros de mercurio. Por eso, los más sensibles y los más rápidos son los quimiorreceptores centrales. Ellos rápidamente a niveles de CO2 que se eleven solo un pequeño porcentaje por encima de los 40 a 45 milímetros de mercurio, se empiezan a activar. Entonces, como ven, el control de la respiración se puede dar gracias a este tipo de receptores que tenemos en los vasos sanguíneos y en el tronco encefálico, que finalmente lo que van a hacer es estimular el área inspiratoria y por lo tanto llevar información hacia los músculos de la respiración para que se activen y comience el aumento o disminución de la frecuencia respiratoria dependiendo del caso. Bueno, entonces hasta acá, chicos, hemos acabado de manera bastante resumida y general las principales actividades y funciones que hace el sistema respiratorio, así como la estructura básica de los órganos que la componen. En realidad, el capítulo del sistema respiratorio es bastante amplio, incluye una serie de temas que no le hemos podido tocar, pero que lo vamos a ver cuando lleven ya el curso en sí de sistema respiratorio el próximo semestre. Muchas gracias por su atención.